semana? 50 horas. No. ¿Sí? ¿Lo de la ley? 60. Les faltaron 10 horas. O sea, quitarme. si escogen 6 días, entonces son 10 horas. Si escogen 5 días de lunes a sábado, 12 horas. Pues. O sea, el 150%, ¿no? Vean. ¿Dónde está? Yo estaba viendo y de plano sí se pasa del rey. Ay. Pero los moscas se lavan. Viendo la traducción. Bueno, este amigo 120 horas a la semana. 120 horas. Trabaja a la semana. Sí. Como tus papás son dueños de minas de azúcar. Pero hay estudios que comprueban que si no duermes te vuelves violento y agresivo. Todo tiene pros y contras, ¿no? Sí, entonces, ¿Qué hay pero detrás son de los monstruos, SpaceX? pues, son los monstruos de la humanidad, ¿no? O sea, está bien, está mal. Para mí sí está exagerado, pero entiendo que lo pudo haber hecho en un tiempo, ¿no? Y que ponen a riesgo, ¿no? O sea, ¿ustedes qué quieren ser? Felices. Feliz. Entonces, ¿para qué estudian? Hacer feliz. ¿Sí? Me hace feliz. El concepto Feliz de y felicidad listo. es subjetivo. ¿Y qué es felicidad? O sea, Es subjetivo el concepto de ¿qué es la felicidad. felicidad? Yo también ya soy feliz. Producir mucha serotonina. Ujú. Bueno, Comer, dormir, Tener mi ganar familia, dinero, o mi sea, familia. o no son materialistas ustedes. Comer. Sí, hay muchos dichos, no pain, no gain. es que O sea, depende también mucho Pues de recibimos cerca de conocimientos. y en el ejercicio, pues, si no hay sufrimiento, pues no logra nada, ¿no? O sea, si no van a la gente a los límites, no llegan al siguiente récord, no llegan al siguiente desarrollo, a la siguiente empresa, ¿no? Sí, es una exageración, pues, pero si lo hacen en algún momento, o sea, yo hacía cuentas para 120 horas, pues prácticamente trabaja como 16 horas o 17 horas al día, ¿no? Si se quita uno 3, 4 horas mínimo de dormir, más lo que come y las necesidades, pero sí, o sea, está interesante, ¿eh? De hecho hay mucha polémica del trabajo, ¿no? Digo, y solo por decir uno, ¿no? Sí, digo, solo por exagerar, pero Trabajamos como Tesla, morimos sin fama, Morimos sin fama. infelices, sin dinero. Sin familia. No. Sin amigos. pero que viene, de todas maneras vamos a morir, ¿eh? Pues Viene sí, una pero vida si nos vamos a morir. Mejor felices. O sea, de hecho, la vida del ser humano, de cualquier ser vivo, es de lo más injusto, porque nace uno para morir. Entonces, ¿cuál es el fin? No, uno vive diario. Muere una vez. ¿Cómo está esta vez? Que no, o sea, vives todos los días y solo mueres una vez. Tiene más peso Hay lo que gente que vive. técnicamente se muere. No vives para instantes, morir, ¿no? vives para Ven vivir. por minutos y vuelven a revivir. Ah, bueno. Si te metes cocaína, te mueres tantito. No, eso es, te vas a otro. te pierdes, ¿no? A otra órbita, güey. Sí, Cambios de plano astral. sí. Ahora que ya se prohíbe fumar y todas las cosas, ¿no? Menos las tlayudas, ¿no? Hasta el aeropuerto las meten. Las tlayudas de ahí. No le digan a David. No le vayan a ofender las tlayudas, por favor. ¿Dónde están mejor? ¿Las de aquí o las de allá? ¿Cuáles son las buenas? ¿Y cuáles son las tlayudas buenas? Las típicas. ¿Qué tienen? Pues son así grandes. Grandes, de maíz que azul, verde, Hay azul y blanco. blanco.
México, ¿cuál es? Es que venden. Sí, que antes yo siempre las veía así azules, ¿no? De color, pues. Y luego, arriba, frijol, molido, quesillo. Sí. A veces lechuga, tomate, aguacate. Pero dile que el quesillo de Oaxaca no es el quesillo de acá, ¿no? ¿Verdad? También el amigo, ¿verdad? Tú eres de Veracruz o eres de Papalopan o de Loma Bonita, que no es ni Loma ni es bonita, pues. ¿Cómo está? Ahí en medio. ¿En medio? Ah, bueno, sí. Chale, Sí. ¿Qué pasó? qué manchado. Así dicen ellos, en serio. Así es. Así es el dicho de ellos, sí. O sea, lo digo porque así les dicen. Ah, bueno. Como el desierto de leones. El desierto de los leones y no hay leones, pues. O la laguna que ya no es laguna. La laguna y no hay laguna. Ahí hay un lugar que se llama hasta Laguna Seca. ¿Sí o no? Sí. El río seco. El río Seco, sí. Y ese sí lleva agua, pues. Ya no sé si existe el río de Piedras. De Piedras. El de Villajuárez. No ¿Todavía existe? Creo que sí. Sí. Y sí, pero así se dicen los de la OMBA. Los de Loma Bonita. Pues siempre así lo dicen. Es que no es ni Loma ni es bonita, porque la gente llega buscando una Loma bonita, ¿verdad? Ajá, le dicen la ciudad de las tres mentiras. Sí. Porque ni es Loma, ni es bonita y ni es Oaxaca. Sí, que está más cerca de Veracruz que de Oaxaca. Pues. Sí, no es broma, ¿verdad que sí? Son así como que masoquistas. Pues poquito adelante del centro de la ciudad hay una vía de tren. Si cruzas, se supone que ya es Oaxaca. Ya, sí. Digo Veracruz. Veracruz, sí. Sí. Y cuando vienes para acá, ¿qué sentiste? Pues, Al Monstruito Federal, pues no sentí tanto. ahora Ciudad de México. Frío, ¿no? ¿Eh? Frío. No, tampoco. La nube de smog. Ahora siempre está fresco aquí. ¿Sí? Bueno, eso sí. Ah, sí, tienen frío ustedes aquí. Sí. A gusto. Ajá, está. Para Torreón ahorita están 40 grados, 42 grados. Y todavía falta. No, imagínense arriba del 8 cómo se sentía. Sí, no, pero aquí se siente calor, pero ya es que 28 grados ahorita. Pero, y cuando viene uno en bicicleta, si viene uno en bicicleta, viene uno sudado, ¿no? Pero allá no, allá ve uno, allá sale humo de las calles, pues, o sea, sale el calor, la tenebra, ¿no? Se ve chido. Está Se bueno. pega la bici a los O sea, a pavimentos. las 2 de la tarde que vas a tomar la combi, sale del pavimento, uno ve, parece que está saliendo vapor de la tierra. Así se acostumbra uno. Se acostumbra uno a andar sudado y se acostumbra uno a andar seminoqueado, ¿no? A veces si se deja uno del calor te noquea. Y si te deja noquear es porque no tomaste agua sí, pero después de la comida o incluso antes de comer da sueño. El calor Durante. y entonces imagínense dormir así como en el infierno, dormir sudando y así, ¿sí o no? A la 1 de la mañana todavía hace calor y híjole, es más fresco afuera que adentro. De En las Navidad casas. estaba a 38 grados. Sí. Pero en fin, bueno, vamos a la otra parte del infierno, pues, que nos tocó vivir, ¿no? Entonces hay que sufrir. Para alcanzar algo hay que sufrir, ¿no? Subir al límite hay que sudar para evolucionar hay que subir un escalón por escalón. El chiste es que hay que trabajar. ¿Cómo? Pero no hay que sufrir. El sufrimiento es opcional. El dolor está, pero el sufrimiento tú lo eliges. Entonces, ¿cómo es? Pues lo disfrutas, ¿no? Como en el ejercicio. A ver, tú naciste y tu mamá gritó de felicidad, pues. Sí. O sea, No, digo, tú como mujer, pues, ¿cuál es el dolor? Como dicen en la mujer, ¿cuál es el dolor mayor que los hombres no sentimos? Yo no sé, me he dado. Sí, No le puedo decir. pero bueno, por lo que dicen las madres, pues sí. Y en fin, pero, o sea, está lleno de la vida de dolor, ¿no? Pero no tiene que ser sufrimiento. Y si tiene uno hambre, ¿qué es? Hambre. Hambre, no sé. ¿Sí? ¿No duelen las tripas o no crujen las tripas? Por eso, pero es dolor, no sufrimiento. Pero no Sí. sufre por eso. Y si tu pareja te abandonó, ¿eso qué es? Dolor, ¿Es tristeza, alegría, felicidad o dolor? ¿O qué? dolor. Sufrimiento. Pero Entonces, pues ¿existe o no el dolor? Pues?
Sí, pero No, pues pero no lo cuando tu busca. pareja te O nada abandona, más uno se programa ya, al que sigue. o- pero cuando Exacto, tu pareja te next. abandona, ya es más problema tuyo que. Sí. Porque pues tampoco, ¿quién te manda a depender emocionalmente de la otra persona? O sea, no hay que clavarse, pues. Sí, ¿no? Pues sí, sí, sí. Hay que vivir del desapego emocional también. Pero si no hay que clavarse, entonces no existe el amor. No, claro que sí. Sí. El amor- Sí el existe el amor amor. es sin desapego. Si hacemos eso, ¿para qué condones, no? Sí. O sea, todo con medida. A ver, demuestra ese teorema, pues. No, no se puede. Sí, Mi año en terapia dice que. sí, Mi terapeuta dice sí. que ¿Qué lo dice? mejor, ¿no? Que pues. O sea, no hay que depender emocionalmente de la otra persona. Sí, está bien que la quieras y todo, pero pues tienes que entender. Tienes que ser empático, pero a la vez no depender emocionalmente de la otra persona. Amar Porque- desde la libertad. ¿Se puede ser feliz solo? Obviamente. Sí. Sí, o sea. Más bien, si no eres feliz solo, ¿cómo y vas a así ser feliz hablabas con alguien más? Zaratustra y pues mejor vivir en la montaña solo, ¿no? Digo, ahora hasta hay programas de cómo vivir, ¿no? O sea, y siempre les decía, antes de la pandemia les decía a los estudiantes, entrénense, porque vean los de, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Solo, desnudo en la selva, en el desierto y todo eso, ¿no? De cómo. Pero es que si no puedes ser feliz solo, De ¿cómo hecho, vas a así ser feliz decían con allá en alguien más? Torreón los profesores, ni una carrera, ni una maestría, ni un doctorado te va a hacer comer en el desierto, pues. O sea, ¿de qué te sirve el conocimiento, pues? Si no sabes cosechar, matar, cazar, eso. Es interesante, ¿no? Digo, a veces tocamos No. fondo y sí, debes saber, a veces cuando sí uno va, antes solía uno ir al Popo, al Iztaccíhuatl, o a la sierra, aquí hacíamos, a veces rutinas de ir en bicicleta a la montaña, en Chico, a Peña del Aire, a Isla. Ahora ya no se puede porque lo secuestran, lo roban, lo matan a uno. Y sí, pues sé que en realidad también somos esclavos o cautivos de la naturaleza, ¿no? O sea, somos nada nosotros, somos nada. En fin, queremos ser algo, pues, ese es el show, ¿no? En fin, pero aquí lo paramos. Ya se empezó a enojar Cintia, pues. Yo no. ¿No? Oye, está fresca. ¿Sí? Ya te me moviste del lugar. Está bueno. Bueno, entonces estamos con los de masa equivalente. Pues masa equivalente, decíamos, cualquier cosa que uno observe tiene uno masa, rigidez y amortiguamiento. Pues. De hecho es que el lunes viene un chavo de San Luis. Cuesta trabajo decirle a alguien, cuando uno viene a la Ciudad de México, anteriormente el Distrito Federal, Chilangolandia, pues, etc. Digo, yo soy norteño, pero yo digo que soy chilangolandia. Porque cuando voy a Torreón me dice, ya hablas como chilango, Pasa. y sí, en fin, ya crees que todo sea como allá, ¿no? No, bueno, sí se siente uno extraño en la ciudad, pues la ciudad vive muy acelerada. No se digan estos tiempos, ha habido en tiempos en el que allá es más peligroso que aquí, a veces es más seguro aquí que allá, es cíclico eso, ¿no? Pero me causaba sorpresa en de la recomendación de viene un chavo va a hacer una estancia del IPC, se llama Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología, pues, y le dice bueno, que rentó, quién sabe dónde consiguió rentar por internet y que viene el domingo, ¿no? ¿Qué se le dice a alguien que viene de fuera? Trae 2 celulares. Me dijeron eso. Sí. ¿Qué más? Le volteé a los dos lados. O sea, Eso desconfía no de tiene todos, sentido. ¿no? Desconfía de todos, del taxista, del que te va a decir, del que Si llegas tienes a hambre si y llegas estás a- comiendo y vas a comer en la calle, llega el puestito que tiene gente. lleva Porque el tiene cambio, buen sazón y nadie se enferma. No te muevas. lleva el cambio más o menos, no saques un billete, o agua con la ruta porque el taxista te va a querer pasear, ¿no? Es que no le cobraron la tarifa adecuada ya. Sí, llega uno a la Ciudad de México y rápido uno se enfunda, saca uno la pistola y tiene que andar así, ¿no? En forma ficticia, ¿no? Ay, que finjas tu acento. Que llegó Sí, al porque luego mundo de te las filas empiezan a en- medir de dónde eres, ¿no? O sea, ya no eres de aquí. Sí, es triste, pero así es, ¿no? Así es la realidad. Si no, se va uno a llevar, ¿cómo se lo va a cargar a uno el payaso, ¿no? Porque hasta los payasos lo roban a uno, ¿no? En las combis, ¿no? No sé, hubo un estudiante, Álvaro, tu profesor de la UPA, hubo un día que lo saltaron 3 veces. Sí, o sea, es como, híjole, ¿no? ¿Y cómo le hizo para el que ya no tenía nada que darle? Los zapatos. Lo
agarraron primero enfrente del Bellas Artes, cruzando. Es que primero observan quién es. Sí, él camina, él es morenito, camina siempre viendo hacia el suelo, ¿no? Desconfiado, tímido. Pues, entonces en el frente de Bellas Artes, en el cruce del eje central, que varios tipos lo juntaron uno delante de otras y no haga nada con una navaja y ya no lo que traes. Se regresó, él iba al centro. Se regresó. Tomó la combi de la raza. Ahí en el transcurso donde empieza el Politécnico lo asaltaron unos payasos, por eso les digo esa anécdota. Luego se cuentan chistes y que no, nadie me da nada, y luego que hijos de su mal dormida, y ahora suéltense con esto, ¿no? Se fue a su cuarto, creo que vivía por allá enfrente, por el mercado, y sacó su tarjeta, fue al cajero, aquí tienen el cajero. Se fue a la tienda de antes, la tienda de abarrotes, donde están las hamburguesas, estaba allá enfrente, ahí donde está la taquería ahora, ahí estaba la tienda esta, la miscelánea. Y ahí en ese tramo lo volvieron a asaltar. Otros malandrines, sí, no, ya mejor se fue a encerrar. Es que aquí hay que cuidarse, pues, o sea, hay que ver a la gente a la cara, hay que estarse volteando hasta de la sombra, etc. Digo, yo salgo hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, no voy a caminar con mis perros, no, trato de no tener miedo, porque si tengo miedo mejor me encierro o no vengo, pues. Pero sí hay que andar con cuidado, o sea, hay que saber dónde meterse. Y esto es en todo el mundo, pues. O sea, si se mete uno a un lugar equivocado, pues hay que ir con cuidado. O hay que ir con gente que sepa, ¿no? De pronto van aquí chavos y compran en la plaza de la computación, que comprar una computación. Güerito, aquí tengo una computadora. Ah, no, sí, mira, ¿qué necesitas? Llegan desde afuera y te dicen, ¿no? ¿Qué ando buscando, güerito? Y luego, no, ando buscando una computadora, ¿no? Si alguien cae, y muchos caen, y luego ya, dame el dinero, aquí espérame, ahorita te traigo la computadora, ¿no? Y ya no bajó una computadora de 15,000 pesos. Y pues ahí quédate esperando, ¿no? O sea, chiste nunca sueltes el dinero, dando y dando. Y eso es típico, pues, de la gente que cree que se la van a dar barata y se la van a traer, y es típico. En fin, un montón de cosas, pues, que pasan, pero pues así en la Ciudad de México, ¿no? Hubo otros que van a Tepito y van bien vestidos con su iPhone y su relojote y sus totalmente palacio, y pues como que les falta sentido común. Van así, y luego van así, y luego quieren comprar barato, y digo, pues así como te juzgan, pues, o sea, así te van a cobrar, ¿sí o no? En fin, pero esta es la Ciudad de México. Sí, eso es, hay que ser descuidado, pues, lamentablemente, sí es, y pues es el modo de sobrevivencia, ¿no? En fin, ahora por ejemplo ya la gente no usa tapabocas ni en el metro. Digo, es obligatorio, ¿no? Les pregunto a ustedes. Se supone que en los espacios abiertos ya no. Pero en el metro, Sí. el metro sí, ¿verdad? Mejor Yo subí al metro y ya, o el lunes me subí en una combi, y Por eso ya ni el chofer ni nadie. No soy el único loco. les digo que una frase les puede decir que llegó al mundo de las filas y del pachurradero. Sí. De los zombies, en el metro, sí, es que eso de ir, quiero no llevar una prisa y ni modo, no estás en el tráfico o vas caminando. Pero así es la ciudad, ¿no? Y muchas otras zonas, ¿no? O sea, también Monterrey es peligroso, ¿dónde más? ¿Dónde es peligroso? Ya no sé si ya vas a la Alianza, ya todo debe ir a... Sí, todavía vas. Andaba de vez en cuando. Pero a la Primera de Mayo no vas, ¿no? O a la Guerrero todavía vas. Pues una vez fui a la Polvorera. Sí. Ahí sí, te tienen que conocer porque te checan desde que vas entrando y si no te conocen no vas con alguien de ahí. Sí, en fin, bueno, vamos a... No, neta sí. Vamos al mundo real, pero bueno, lo otro es ficción. Bueno, estamos hablando de masa, pues decíamos que donde uno voltee, todo objeto tiene masa, rigidez y amortiguamiento. Estamos con lo de masa, pues, vimos algunos casos de masa equivalente. Cuando habla uno de masa equivalente es que, bueno, uno tiene una máquina y uno quisiera llevarlo a la báscula para pesarlo, ¿no? O sea, que en realidad la báscula es un método indirecto, pues. Si va uno al mercado, dice, deme 1 kilo de manzana, y lo pesan en una báscula. ¿Y qué tiene la báscula? Un resorte. Tiene un resorte, entonces es un medio indirecto, pues usa la ley de Hooke y en el punto de equilibrio, pues. Ahora, se supone que la báscula está calibrada, ¿no?
o sea, está calibrada, o sea, funciona en cierto rango, o sea, por eso hay básculas o dinamómetros para rangos de fuerza, porque si no el resorte se deforma de más y puede quedar deformado permanentemente o puede ya no medir adecuadamente. Pero o qué otra báscula, se sube una báscula en la mañana para pesarse y ¿qué tiene esa báscula? Las nuevas. Tiene un piezo eléctrico, tiene un string gauge, un extensómetro, pues, que también mide de manera indirecta, pues, el peso, pues. O sea, el peso finalmente hay que, para medir la masa, pues, es que uno dice peso, masa, ¿no? ¿Cuánto peso? Ah, tantos kilos. En realidad es la masa, ¿no? Entonces usa indistintamente el término, pues, pero está asociado a la gravedad. Si no hubiera gravedad, pues las básculas no funcionarían, pues, aquí. ¿Y cómo mediríamos la masa? ¿Qué medios hay para medir masa directamente? ¿Con inercias? Con inercia, pero por medios dinámicos, o sea, por medios indirectos. Al final de cuentas también es con aceleración. Lo que ahorita hablaban del centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad o el centro de masa? O sea, ¿el centro de masa y centro de gravedad es lo mismo? O sea, tienen significados, tienen similaridades, ¿no? Pero físicamente, pues no, ¿verdad? El otro es para la masa, y el centro de gravedad, aunque ahí se alinean las cosas, ¿no? Pues las partículas se equilibran. ¿El centro de gravedad de un objeto es distinto que su centro de masa? Cuando no de masa uniforme. Así es. Sí, puede haber no homogeneidad, puede haber cosas extrañas, ¿no? Pero en general es el hecho es de que pues uno quisiera pues llevarlo a la báscula y está fácil medir la masa, ¿no? No, está re fácil, mide la masa, ¿no? Aquí por ejemplo, traigo mugres aquí. Pero bueno, entonces, si tengo la pieza y tengo la báscula adecuada para medir, pues lo haría directamente, ¿no? Pero resulta que en la mayoría de los casos, ni me van a dejar desarmar la máquina, o no voy a poder ni siquiera subirlo a una báscula, que esas en la vida real es lo que va a suceder. Digo, en el laboratorio sí puedo desarmarlo, pero me dicen, repara esa turbina pero no la desarmes. No, es que, ¿cómo quiere que se la arregle si ni siquiera puedo abrir la carcasa, no? No. O sea, a lo mucho te dejo que la detengas a 30 RPM, a velocidad lenta, pero no. Entonces, si la tienes que balancear caminando, pues, entonces sí, o sea, la detiene, porque si la detiene uno en estático, pues se flexiona y se deforma permanentemente, pues. Y dicen solo con mediciones en chumaceras o en carcasa, en cimentación, y se acabó. Eso es lo que te dejo mover. O el auto, pues si se descompone el auto, no a la primera empieza uno a desarmar todo el motor, ¿no? Sí, o sea, no desarma uno todo, pues. Y sin embargo le piden a uno que diagnostique, verifique, repare, reemplace, ¿no? Igual si estoy enfrente del metro, veo que tiene un montón de cosas, arriba pues asientos, gente, y abajo pues una estructura, fierros, una suspensión, ruedas o neumáticos y suspensiones, pues. ¿Y cómo le hago para desarmarlo, pues? Decíamos, estábamos en que pues si tengo varias masas, pues trato de tener los efectos equivalentes vía mediciones, así que son mediciones indirectas también. Así es que hacemos la prueba al impulso, si se puede la prueba al escalón, si se puede barrido frecuencial, si no golpeo con un martillo, y veo la respuesta y estimamos sus parámetros dinámicos, parámetros de masa, rigidez y amortiguamiento y más cosas. Entonces, en la vida real es más difícil que uno pueda ir y desarmar las cosas. Incluso cuando uno tiene una máquina y la desarma, si desarmo toda esta mesa, pues tiene MDF o aglomerado con melamina, tiene sus plásticos, tiene tornillos, tiene soldaduras. Si pidiera desarmar todas las piezas, pues las soldaduras también pesan, los tornillos también pesan, etcétera, etcétera. Entonces,
A veces dice uno, chin, se me olvidó incluir los tornillitos, ¿no? Y los tornillitos pueden ser 10 gramos, pues eso puede ser sustancial para que me salga lo más parecido a lo que me da el modelo, que es lo que simulamos, ¿no? En fin, así es que el hecho de determinar las masas equivalentes se puede hacer cuando las masas están acopladas en forma rígida. Cuando las masas están acopladas en forma rígida es sobre un mismo objeto, pues, que no se deforma una barra, una estructura. Cuando las masas están acopladas de forma rígida con una transmisión o con eslabones, como en un robot, el doble péndulo o el triple péndulo, dice uno, no puedo desarmar el ABB y sin embargo debo conocer las inercias, pues. Bueno, hay métodos, puedo desarmar, a lo mejor puedo desarmar los brazos, las flechas y usar los efectos del péndulo, o sea, los péndulos generalizados para estimar sus inercias, ¿no? O puedo hacer pruebas dinámicas para estimar sus inercias, ¿no? Claro, dirían, pues el que sabe más es el que lo diseñó y lo verificó y pudo verlo en pedacitos el robot, ¿no? Pero en general no lo van a dejar a uno, pues. Así es que ahí serían, digamos, eslabones rígidos acoplados con articulaciones, varios grados de libertad, en teoría un número infinito de grados de libertad, a lo mejor bajo el ancho de banda que trabajan, grados de libertad bien definidos, o sea, discretizados, y hasta ahí, pero son varios grados de libertad y a veces yo quiero aproximar a un sistema súper simplificado, ¿no? Para controlar determinada variable nada más, no todas. Y esa simplificación del modelado es la que luego me lleva a y qué masa le pongo y qué amortiguamiento le pongo, pero sin desarmar la máquina, pues. Entonces hay el caso en donde pueden estar distribuidos, o sea, esta barra tiene masa distribuida a lo largo de la longitud, es acero plata, acero 4140 para flecha, 12 milímetros, es un resorte torsional, es una viga, también es un resorte en flexión y es un resorte también en compresión o en tensión, depende cómo, y tiene masa, pues, aquí esta varilla pues está más delgada, obviamente es más flexible, también estas de impresoras, esas de las de antes, y así sucesivamente. Este es otro resorte, pues si lo peso pesará como unos 300 gramos y es un resorte torsional de diapasón, pues, o sea, es un fusible de torque, pues, o sea, es un fusible mecánico. Si se pasa de torque en una transmisión, pues se revienta y ya, protege el motor o la máquina. Pero es un resorte y también tiene efectos dinámicos, pues, que si desprecio su masa, pues la puedo despreciar, ¿no? O estos resortes, no tengo uno grandote aquí, de suspensión, que de hecho pesarán a lo mejor medio kilo, 300 gramos, los de suspensión de auto, pues. Pero bueno, este tiene bastante rigidez, tiene poca rigidez, pero tiene masa, pues, tiene masa. ¿Qué tanta influencia tiene la masa de un resorte? La masa está distribuida aquí en todo el alambre y el alambre tiene cierta geometría helicoidal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo general, todos estos casos es cuando hay acoplamiento rígido y ver por medios energéticos la masa equivalente. Otro caso que vimos, el de piñón cremallera, y luego les vamos a dejar en la práctica pues algo, de un mecanismo de piñón cremallera, como una inercia, o sea, un grado de libertad rotacional con uno traslacional acoplado de forma rígida, puedo, en función a dónde lo quiera reflejar la masa, a la inercia generalizada o a la masa generalizada hacia la traslación, pero están acoplados de forma rígida, pues. Y digo, puede uno, pero están acoplados de forma rígida, pues. Y siguen siendo de un grado de libertad si están acoplados de forma rígida. Entonces también se hace en forma energética, pues. Aquí, por ejemplo, un resorte en general supone uno que la masa del resorte es despreciable comparado con la máquina a la que va a suministrar flexibilidad, a la máquina que va a estar acoplando, es decir, al auto que está soportando. Si un auto pesa 2 toneladas y en cada rueda hay una suspensión, pues cada rueda, digamos, podemos decir, alrededor de 500 kilos, ¿no? Soportará cada rueda, cada suspensión. Y 500 kilos, pues es un buen, ¿no? Es un buen.
En general, uno puede suponer, pero bueno, pero ¿cuánto pesa el resorte? Si el resorte pesa medio kilo, comparado a los 500 kilos que soporta, pues puede uno decir, sí, es casi despreciable. Entonces, en muchos casos, uno puede suponer que el resorte no tiene masa, es que la masa del resorte es despreciable. Y se ahorra uno muchas consideraciones, ¿no? O es pequeña en comparación con la masa con la que se acopla en el sistema, ¿no? En muchos casos esto no es del todo cierto y tiene uno que considerar los efectos dinámicos de los resortes. Por ejemplo aquí, estos son resortes de suspensiones de ferrocarril, ¿sí? Y van en arreglos, pues, ahí se ven dos, son más hacia el fondo, ¿no? Estos son arreglos de resortes. Ahora, si carga uno de estos resortes, pues van a pesar 10, 20 kilos. Entonces, sí, comparado con la masa de las toneladas, las 20 toneladas de un vagón, pues puede ser nada, ¿no? Pero tienen efectos dinámicos, pues, A veces hay que hacer esos ajustes en función de lo que uno vea, pues, pero ¿cuál es la masa equivalente que puedo reflejar? Entonces, un ejercicio de masa distribuida con número infinito de grados de libertad es pues. Entonces aquí supongamos que tenemos un resorte helicoidal, sujeto de un extremo. ¿Sí? ¿Verlo como una masa empotrada? ¿Cómo? ¿Verlo como la deflexión que tiene una masa empotrada? Con la masa como masa empotrada. Digo, una viga empotrada. Perdón. Una viga empotrada. Sí, este es el empotramiento, pero aquí vamos a suponer movimiento axial longitudinal. O sea, si esta es una viga, esta si la sujeto así, empotrada estaría en flexión, pero sería deformación lateral, transversal. Sí, es un empotramiento, pues. O sea, ¿qué condiciones de frontera tiene esto? Las condiciones de frontera que son por ¿cuál ley de Newton utiliza uno para las condiciones de frontera? O sea, ¿por qué se sostiene esta mesa en el suelo? ¿Qué lo sostiene? La fuerza normal que aplica el piso sobre la mesa. O sea, la reacción. La tercera. O sea, la ley, ¿cuál es la ley de acción-reacción? Bueno, esa ley de Newton es la que usamos para definir las condiciones de frontera. Es decir, si en cambio yo la puedo levantar, esta mesa, o sea, tiene nada más restricción hacia allá, así es que pongo una condición de frontera nada más en esta dirección, o sea, va hacia arriba, ¿no? Se opone, pero no impide, no la jala, o sea, no está amarrada. Un empotramiento tiene restricciones en X, Y, Z y hasta en los momentos, pues, en todas las direcciones posibles, pues. Entonces, las condiciones de frontera es si impide movimiento en longitudinal, es en esa dirección. Si impide movimiento también vertical, es otra condición de frontera en el otro plano. O si es en torsión, un torque, o si es en flexión, un momento, y así sucesivamente. Sí, pero son la tercera ley de Newton, pues. Entonces, sí, este es un empotramiento, aunque únicamente importa la condición de frontera de que lo sostiene para que el resorte se mueva longitudinalmente, se deforme en esa dirección longitudinal. Es que se deforma mucho. Este resorte se va a deformar en forma axial. Entonces el resorte, si lo pongo, en la báscula va a tener una masa, va a ser la masa del resorte. Tendrá una longitud del alambre, el alambre helicoidal, que tiene un diámetro medio, un diámetro de alambre, etcétera, etcétera. Al rato vemos más de resortes. Y entonces tiene una masa del resorte, tiene una longitud. Y punto a punto, si quiero ver cuántos grados de libertad, pues tiene un número infinito de grados de libertad. El resorte es un alambre que se deforma todo, desde el principio hasta el fin, a una distancia, a una coordenada longitudinal, que será la coordenada espacial X, o sea, a una distancia X longitudinal, el resorte o las partículas del resorte se deformarán una cantidad U de X. O sea, U en la coordenada espacial X o distribuida,
y en función del tiempo, ¿no? Si descartamos el tiempo sería U de X nada más, y hasta ahí funcionaría la estática o la mecánica de materiales, pues. Entonces, el desplazamiento distribuido es U de X de T. Tanto constante sería U de X o dinámico sería U de X de T. Aquí en esta condición de frontera, pues U en X igual a 0, pues no se deforma, tiene 0. Y en el extremo libre, pues se deformará la mayor cantidad, ¿no? O sea, se acumulan todas las deformaciones. Ahora bien, debe uno suponer cómo vibra o se deforma el resorte, ¿no? Porque un resorte, no me traje uno que parece así como en donde lo puedo jugar y puedo ver los modos, los diferentes modos, ¿no? Si tiene el modo 1, todo funciona de manera regular como modo trenecito, pero el resorte también puede entrar en resonancia y las espiras pueden golpear y golpear entre sí. Por esa razón, cuando uso una suspensión con resortes, sus frecuencias naturales fundamentales, o sea, su primer frecuencia natural debería estar muy lejos de donde va a trabajar, porque nadie quiere que la suspensión del auto vaya golpeando y se reviente el resorte en camino, ¿no? Y eso es para toda máquina. Usualmente 10 veces la frecuencia natural, la más lenta o fundamental de un resorte, debería estar 10 veces más alejada del rango de operación de la máquina. Uno no quiere que suceda eso, entonces queremos que el resorte opere de manera regular. Entonces, en el caso de la energía cinética, o sea, igual se mapea en la energía cinética, como son masas distribuidas, si tomamos un diferencial de X, hay un diferencial de masa, ¿sí? Tenemos pues un diferencial de masa y pues como decíamos, pues la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pues. En términos distribuidos sería un medio. Ahora, ¿cuántos diferenciales hay? Pues un número infinito. Pues tenemos un medio de la integral de volumen o del cuerpo, aquí el vector de velocidad v traspuesta x de t por dx de t por el diferencial de masa de x. Ponemos el diferencial de masa de x, suponiendo que eventualmente también podría variar. Si la sección transversal varía, pues variaría m de x, ¿no? Si es constante, entonces dependerá nada más del diferencial de masa. Entonces, esta es la energía cinética de un cuerpo que tiene masa distribuida y punto a punto pues tiene su vector de velocidad, pues, así que la integral la que nos daría el total. Ahora bien, ¿cómo se mueve el resorte? Pues si por ejemplo las velocidades de todo el resorte se tienen un patrón regular, entonces si la velocidad de toda la partícula fuera la misma, es decir, si v de x de t fuera v de t, fuera independiente de x, entonces esta energía nos quedaría un medio, y si integramos toda la masa en el volumen nos daría la masa total. Tendríamos un medio de la masa total por v traspuesta de t por v de t, lo que nos daría, y la m total es la integral del diferencial de masa en el volumen del cuerpo, ¿no? Si todos se mueven a la misma velocidad, pues, pero eso no ocurre pues en el caso real, ¿no? En un caso con masa distribuida uniformemente y con movimiento uniforme, tendríamos lo siguiente: pues para el resorte con masa distribuida de manera uniforme, la energía cinética total va a ser un medio de la integral de la masa en el volumen de la masa del resorte de u punto al cuadrado, que recuerden es el desplazamiento, sería la derivada con respecto del tiempo de u de x de t. Entonces es la velocidad al cuadrado. Ahora la velocidad depende de x de t, es u punto al cuadrado de x de t por el diferencial de masa, que puede ser en función de x, pues. Entonces esta es la velocidad del punto x, de la partícula x, del resorte, ¿no? Del segmento del diferencial de masa a una distancia x en el resorte. Este es el diferencial de masa en el punto x del resorte, ¿no? Entonces, para ayudarnos a establecer cierto patrón de movimiento, pues recurrimos a la ley de Hooke. Entonces, vía la ley de Hooke nos dice que el esfuerzo normal es igual al módulo de Young por la deformación unitaria, pues, la deformación unitaria normal, épsilon, pues. Ahora bien, aquí tenemos en punto a punto el resorte, pues tendría, bueno, una barra,
Esto aplica para cualquier caso, incluso una barra, si fuera esta barra, si lo estiro, entonces las deformaciones se distribuyen, pues, a final de cuentas en la mecánica de materiales, en la parte estática, se obtienen fenómenos promedio, pues, o sea, fenómenos promedio, del esfuerzo normal promedio. Punto a punto, ahí sería sigma de x igual a la fuerza f de x entre el área de x, suponiendo que el área pudiera variar en función de x. Entonces, sigma de x es f de x entre a de x, y esto tiene que ser el módulo de Young, si es el mismo, es uniforme, módulo de Young del material, por la deformación unitaria normal. Y la deformación unitaria normal, en términos diferenciales, es la derivada del desplazamiento de u de x con respecto de x, o sea, es la derivada del desplazamiento en la dirección en la que va el desplazamiento de x. Así que aquí esta sería la epsilon x, pues, para el caso en donde nada más tenemos deformación en una dirección unidimensional. Entonces, este sería para el caso estático, pues, sería la ley de Hooke para el caso estático. Entonces, de aquí podemos despejar la deformación unitaria normal, epsilon, va a ser du en dx. Si despejamos, entonces esto nos va a quedar que va a ser de la ley de Hooke, vamos a tener el módulo de Young por a de x por la epsilon, que es la derivada de u de x respecto de x, y esto va a ser igual a la fuerza. Entonces, esta es la ecuación diferencial en forma estática que se deriva de la ley de Hooke para un objeto que tiene deformación axial, tensión, compresión. Y la x se mueve entre 0 y la longitud total del elemento, pues. Si esto sucediera así, entonces, si en el caso en que f de x, que la fuerza sea la misma para cualquier x, o sea que f de x sea f, aquí, si integráramos para determinar el desplazamiento u de x sería igual a f, a la fuerza, por la integral de 0 hasta x del diferencial de g entre e por a por a de g. Pues, o sea, el g sería el x en la integral, pues. Como se mueve en una sola dirección, integramos de 0 hasta x para obtener de x. ¿Sí? Entonces, sí, de aquí, si despejamos la du de x en dx, y aquí nos quedaría 1 entre e por a de x, f de x, integramos de ambos lados, nos quedaría esto, u de x, integramos de ambos lados hasta la cantidad de x, y esto sería el desplazamiento estático debido a una fuerza F constante, y tendríamos aquí el parte asociada a la deformación unitaria normal. ¿Tiene la E mayúscula? ¿Cómo? ¿Tiene la E mayúscula? La E mayúscula es el módulo Young. ¿Y la E minúscula? Entonces. La deformación unitaria normal. Sí. Sí, gracias. O sea, la E mayúscula es del material que si es acero, aluminio, acero de aleación, tiene las unidades de esfuerzo y lo tiene en una tablas o por mediciones, no en una máquina universal, o también con mediciones con un strain gauge, típicamente de materiales, por ejemplo, donde la investigamos. El fabricante, se supone que el fabricante la da, pero si voy a Metales Díaz y dime el módulo Young del aluminio que le estoy comprando, está loco, aquí solo te lo vendo, ¿no? Ahí te va a la tabla y pregúntaselo al fabricante, ¿no? O van al almacén aquí y ahí tienen fierro viejo y qué módulo Young tiene y qué densidad tiene y qué resistencia de influencia, pues ahí arréglatela, ¿no? El chiste es que casi no le dan a uno. Sí, hay información general que uno puede buscar ahora en internet, no en las bases de datos. Anteriormente eran los apéndices de los textos, ahora hay bastante información ya de fabricantes, pero bueno, eso ahorita abundamos de eso. Entonces, sigma de x es el esfuerzo normal de un objeto, digamos, si fuera aquí una barra, sometido a fuerzas de tensión en esta dirección. Si aquí tuviéramos el área de la sección transversal, el esfuerzo normal promedio, ¿sí? Sería igual a la fuerza entre el área. La ley de Hooke unidimensional nos dice que el esfuerzo normal
el esfuerzo normal es el módulo de Young por la deformación unitaria, pues, y en términos diferenciales las deformaciones, que para este caso, si esta dirección fuera X, sería la epsilon X, ¿no? Sería el sigma X. En términos diferenciales, las deformaciones unitarias, que son normalizaciones de las deformaciones reales con respecto de un segmento, de una longitud, ¿sí? O sea, en la deformación esta promedio sería la delta de X promedio, la que mido en un tramo entre la longitud total del elemento, ¿no? Y la real es la epsilon X puntual, pues es la parcial de U respecto de X, de la deformación, pues, o del desplazamiento, del movimiento. Entonces, una deformación unitaria normal, es adimensional, va en cada dirección, y en términos diferenciales es la variación del movimiento en una dirección particular. Sí, así es que son valores infinitesimales, pues. ¿Y por qué llega uno a esto? Porque se usa el esfuerzo y no la fuerza o la intensidad de la fuerza. El esfuerzo, pues se dice que es la fuerza normalizada por unidad de área, pues, porque tiene un límite y ese límite es el esfuerzo normal, ¿no? O en caso cortante también. Bueno, ahorita a ver si abundamos de esto. Así es que, bueno, U de X, si la fuerza en todo el elemento sometido a tensión, compresión, en este caso como una barra, es como si el resorte los tiramos completos, nos daría, si f de x fuera constante, nos daría f por la integral de 0 a x, a una distancia x particular del diferencial de G entre el módulo de Young por el área de G. Para el caso más simple, si el resorte tiene sección transversal constante, entonces, si el área fuera constante, si A de X es constante, entonces E por A de X nos da el módulo de Young por el área. Sería un número, saldría de la integral, y si sale de la integral, si sale aquí de la integral de esto, se quedaría F entre E por A y nos quedaría la integral de 0 a X del diferencial de G, así que y pues eso nos daría X, ¿sí? Nos daría X. Entonces, en este caso, el desplazamiento, el U de X sería F entre E por A por X, así es que eso nos va a decir que es una función lineal de X. O sea, si tenemos U de X igual a F, si el módulo de Young se material es homogéneo, si el área es constante, entonces nos quedaría la integral de 0 a X del diferencial de X, y pues esto es, entonces es F entre E por A por X, así es que es una función lineal de X, y X se mueve entre 0 y L. Así es que quiere decir que, ¿y qué pasa cuando X vale igual a 0? Para cuando X vale 0, pues esto es algo por 0, nos da 0, lógico, en la condición de frontera no se mueve, y para cuando X vale L, cuando X está en el extremo libre, nos daría FL entre E por A, toda la deformación máxima, pues, la deformación de X máxima, la U de L. Entonces, sí, a final de cuentas es una función lineal de la coordenada de X. Entonces, suponiendo que la masa está también perfectamente distribuida, uniformemente distribuida, y que no afecta a los desplazamientos en términos inerciales, entonces podemos aproximar U de X. Ahora nos regresamos, le ponemos en términos del tiempo, U de X de t, lo podemos aproximar como X entre L por U de L de t. Es decir, ahora hacemos una especie de interpolación para X entre 0 y L. ¿Sí? Entonces, en función del desplazamiento del extremo libre del resorte, que es lo que eventualmente yo puedo estar midiendo, ¿no? Porque ni modo que mida cada tramito, pues, en forma distribuida. Puede, pero es muy costoso. Entonces, que U de X de t es igual a X entre L por U de L de t. Y en donde, para meterle en la energía cinética, el diferencial de masa, el diferencial de m de x, el diferencial de m de x, si el área es constante, entonces si es uniforme, pues la distribución de masa, es decir, tiene una densidad constante,
el diferencial de masa podemos repartirlo en toda la longitud por pedacitos. Entonces sería toda la masa que pesa el resorte, en la báscula lo que me dio, lo divido entre la longitud y lo multiplico por el diferencial de X. Eso nos daría la cantidad del pedacito de diferencial de masa, pues. Entonces MR entre L es la masa por unidad de longitud. Si lo multiplico por dx me daría el diferencial de M, pues. Entonces si esto nuevamente para x igual a 0 nos da desplazamiento 0, para x igual a L nos da el desplazamiento u de L de t. Entonces esta hipótesis es deformación uniforme, y eso ocurre antes de la primera frecuencia natural fundamental. O sea, cuando el resorte apenas lo estoy estirando, o sea, cuando el resorte lo deforma así, ¿sí? Y conste que ahí vibra, porque este es muy aguadito. O sea, cuando el resorte se mueve, ahí está vibrando para el revés, se mueve medio, así como acordeón. En fin, es cuando lo estiro, todo sigue un cierto patrón, ¿no? Sí, ese es el patrón uniforme. Si esto lo reemplazamos en la energía cinética de todo el resorte, o sea, regresamos a la energía cinética, sería un medio de la integral de masa en toda la masa del resorte, que es mr, de u punto al cuadrado por x de t de m, que ya hemos puesto ahorita. Ahora, como ya tengo una hipótesis, pues, de movimiento, del desplazamiento del resorte, u de x de t, la derivada de u de x de t, ¿cuánto vale respecto de x? Bueno, no, respecto de tiempo. Para la velocidad nos va a quedar o sea, la u punto al cuadrado de x de t, ¿cuánto vale u punto? Si u de x de t es x entre l, u de l de t, pues va a valer x cuadrada entre l cuadrada por u punto al cuadrado de l de t. Y luego el diferencial de masa es m por r entre l por el diferencial de x. Reagrupamos todo lo demás, dejamos todo lo que es función de x dentro de la integral, nos quedaría un medio, la mr es constante, sale de la integral, la mr es constante, la l cuadrada también es constante, sale de la integral, l cuadrada con este l nos da l cúbica, el u punto al cuadrado de l de t, o sea, la velocidad al cuadrado, no depende de x, así es que sale de la integral. Así es u punto al cuadrado de L de t, y nos queda la integral de x cuadrada por dx. La masa está distribuida para x entre 0 y L, así que integramos x de 0 a L. Pues, así es que bueno, después de esto nos da un medio de mr entre L cúbica por u punto al cuadrado de L de t, y la integral de x cuadrada pues nos da x al cubo entre 3, evaluada de 0 a L, nos da L cúbica entre 3. ¿Sí? Así es que, reagrupando nuevamente, la energía cinética total de todas las partículas que tienen movimiento uniforme en el resorte va a ser un medio de mr entre 3. Salió ese 3 mágico de ahí, de la integral. mr entre 3 por u punto al cuadrado de L de t. Reagrupado, entonces, esta cantidad mr entre 3 es la masa equivalente. O sea, el efecto de referir todas las partículas del resorte al extremo libre del resorte, la masa que debería yo de sumar, o sea, si a este resorte, si pesara 100 gramos, y si esta fuera una M, y la voy a poner aquí, o sea, si este monito pesara, si este resorte pesara 100 gramos, este pesa como 20 gramos, incluso hasta menos, 15 gramos, el resorte. Y si el monito pesara 300 gramos y el resorte pesara 15 gramos, ¿cuál sería la masa equivalente en el extremo libre del resorte? 100. O sea, si este pesa 300 gramos, si este pesa 15 gramos, de acuerdo a esta, la masa equivalente es la masa del resorte entre 3. ¿Sí? Bueno, terminamos para hacer la pregunta. Después de todo este show, aquí está repetido, es la masa equivalente es mr entre 3, la masa equivalente del resorte referida al extremo libre es la masa, lo que pese todo el resorte lo tenemos que dividir entre 3, o sea, solo un tercio de la masa del resorte es la que voy a sumar al extremo libre. En su ejemplo sería 5 gramos.
Aquí, esto que le estoy preguntando está aquí. Yo tengo una masa, una que está horizontal. Tengo una masa, tengo un resorte que pesa MR. Esta masa les dije 300 gramos, este resorte les dije 15 gramos. La masa equivalente va a ser, la masa equivalente, pues ya yo quiero referir esta masa, referirla acá. Bueno, es M más lo que le corresponde sumar por el efecto equivalente del resorte. Como el efecto equivalente en el extremo libre es MR entre 3, así es que la masa equivalente total va a ser M más MR entre 3. Así es que para lo que les dije ahorita, si estos son 300 gramos y el resorte pesa 15 gramos, entonces ¿cuánto sería de masa equivalente aquí? 305 gramos, ¿no? Esa es la lógica. O sea, no es toda la masa del resorte, porque no toda se mueve igual, ¿no? En forma energética, pues. Pero bueno, es un caso de donde tenemos un número infinito de grados de libertad, pues, se hace en términos energéticos, pues. Esa es la consideración. Por supuesto, es también una viga, es un elemento distribuido. También es un resorte. De hecho, cuando ustedes van a la alberca y se suben a un trampolín, pues es un resorte, ¿no? ¿Sí o no? Entonces tiene una rigidez equivalente en el extremo libre. El resultado de toda la rigidez de los pedacitos de viga aquí es para deformación lateral. En fin. Y igual es para muchos casos, digo, no agotaría uno, pero bueno, sería para los casos distribuidos. Ahí en los textos de dinámica de vibraciones, hay algunos al principio, en las solapas, algunos en los apéndices, vienen los valores de masas equivalentes, pues, de masas equivalentes, pero uno debe saber cómo calcularla. Por supuesto, esto si yo estoy modelando, ¿no? Y puedo despedazar, si puedo desarmar, porque para eso pues debería poder desarmar esta cosa y pesar esto por separado y luego el resorte subirlo en la báscula. Pero si no me dejan hacerlo, solo con mediciones lo podría hacer. Entonces, bueno, ese es un caso, ¿no? Así es que abordamos 3 casos donde van en forma rígida, donde hay acoplamiento rígido de grados de libertad, aunque es un grado de libertad final, el piñón cremallera, y que es un número infinito de grados de libertad. Se puede hacer para grados de libertad rígidos, con masas de cuerpo rígido acopladas, también de forma equivalente, usando el enfoque de la energía, ¿no? El enfoque de la energía, pues. Entonces la energía cinética es lo que nos permite monitorear las masas equivalentes. Por supuesto que aquí, si en este resorte de 15 gramos comparado a 300 gramos, pues 5 gramos pueden decir, es muy poco, ¿no? No, lo desprecio, ¿no? O sea, podría ser despreciable. Pero si fuera otro resorte de 50 gramos, ya puede no ser tan despreciable. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en términos de la frecuencia natural, que sería, para un grado de libertad, sería la rigidez entre la masa, pues 5 gramos respecto de 300 puede no ser mucho, pero 50 gramos respecto de 300 ya es la sexta parte, ¿no? O sea, ya va a cambiar la frecuencia natural, ya nos va a dar otro modelo, ¿no? Con cierta diferencia, pues. En fin, aquí está preguntas, dudas, comentarios. ¿No? Entonces ese es el efecto de masa equivalente. El efecto de masa equivalente. Digo, lo pueden hacer hasta para el edificio de 5 pisos con el que empezamos a ver estos, o sea, ¿cómo sería? Pues en forma energética, pues, si lo quisiera hacer analíticamente. ¿Cómo lo haría en la práctica? Pues con mediciones, al final de cuentas, porque difícilmente en un edificio voy a saber qué tiene. No puedo ver con idealizaciones, ¿no? O sea, con masas, con densidades, suponiendo que todo es ideal, ¿no? Pero en la vida real, las variaciones en las masas cambian un montón. O sea, para estructuras civiles, simplemente aquí, ahí está la columna escondida y pues tendría que ser un agujero para medirla. Claro, puedo ir y ver abajo, a lo mejor abajo sí puedo ver y medir las viguetas, pero hay casos donde no se puede, ¿no? O en un edificio, en un hotel,
pues está la columna de concreto reforzado, a veces son huecos con tubos, a veces son sólidos y tienen a veces tienen mármol o tienen ¿cómo se dice? El aplanado, pues. El aplanado, o sea, la parte estética en la superficie, pues. Y yo llego y mido, pues, entonces me puedo equivocar por 5 centímetros, 10 centímetros. O dicen los ingenieros civiles y luego vas a puentes y de pronto resulta que son columnas de 5 metros y tiene errores de 1 metro, ¿no? A veces en sus mediciones, ¿no? Y los fenómenos promedios, lo que ellos dicen, a veces tienen errores de 100, 400%. Así es que por eso se predomina, en esas dimensiones, se prefiere el trabajo de campo, pues, o sea, lo que está realmente. Sí, pero bueno, serían diferentes alcances, ¿no? Bueno, preguntas, dudas, comentarios. No. Muchas pocas. Todo bien. Bueno, entonces vamos al otro tema. Esa es masa, ahora rigidez. Normalmente rigidez, resortes, yo lo doy como un tema en la parte de, aquí es en la parte de dinámica, en la parte de diseño. O sea, sí, debe uno conocer de esfuerzos, de análisis de esfuerzos, de formaciones, de teorema de Castigliano, varias cositas. Dinámicamente puede ser irrelevante, ¿no? Porque dice uno, ¿y cómo se diseña un resorte? ¿Cómo se calcula la constante de rigidez? ¿Qué materiales se usan? ¿Cómo se fabrican los resortes? ¿De qué tipos hay? Para saber usarlos. Entonces, pues abordamos un poquito la generalidad, ¿no? Les decía, típicamente lo doy como un tema de la parte de diseño de resortes, ¿no? Así es que pregúntenme lo que sea, porque vamos a ver de la parte de esfuerzo, ¿no? Como ahorita preguntó Claudia del módulo, digamos, ¿no? Vamos a ir a les decía que como a ustedes yo no les he dado ni mecánica de materiales, que sería la base para saltar acá, aunque ustedes llevaron mecánica de materiales. ¿Sí? Todas que tú eres eléctrico, ¿no? Electrónico. Electrónico. Bueno, ahí me va preguntando, ¿no? Sí, para regresarnos a donde sea, ¿no? Aún cuando toman de mecánica de materiales, algunos llevan cursos tipo CHAO, nada más de ejercicios así simples y ya. En fin, vamos a ver. Bueno, los resortes, usualmente a lo que se deforma le llamamos resorte, pues. Sí, entonces un resorte, cuando la palabra resorte, o sea, que es un término más específico que rigidez es el término genérico. Cuando hablamos de un resorte hablamos de un elemento mecánico, pues. Entonces el resorte es el eslabón mecánico que aporta flexibilidad entre dos partículas, que sirve para acoplar dos partículas, dos objetos, dos cuerpos en un sistema mecánico. Los resortes mecánicos se utilizan para diferentes fines en máquinas, en mecanismos, en estructuras, pues para ejercer o soportar fuerzas, para dar flexibilidad, aportar flexibilidad, y en ciertos casos, aunque también como lo comentamos, para almacenar o absorber energía. O sea, tiene todas esas funciones, ¿no? Por ejemplo, todos los días, o sea, están sentados en una silla y tiene rigidez, tiene resortes. Todos los días, creo que todos duermen en una cama de colchones, de resortes, de espuma, ¿no? Ahora que están de moda los colchones, ¿no? La mercadotecnia, que los Luna, ¿qué más colchones hay? Mágicos, que Los de soñar y que no sé qué, y que le tienen que dar un huevo y no se rompe, y las microfibras y la maravilla, ¿no? Que es casi volar en algodones, ¿no? Dice. O sea, está de moda, ¿no? Dice uno, híjole, hasta para eso, ¿no? Se infla solo. Típicamente, pues uno se duerme en un colchón, y el colchón, sí, tiene parte espuma, colchoneta y resortes. Sí, los hay de completos de espuma, ¿no? De hecho, los Luna y los estos, no sé cómo se llama, Emma, vienen inflados, ¿no? Vienen comprimidos en cajas así, de este tamaño. Y es porque las espumas, los plásticos, pues están evolucionando, ¿no? Aún así, pues los mejores no dejan de ser los de resortes, ¿no? ¿Y cómo son los resortes de los colchones? Pues
O sea, ¿qué busca uno en un colchón? O sea, ¿por qué usamos un colchón? Que se amolde al cuerpo. Que no sea tan rígido, pues. Sí. ¿Y cómo son esos resortes? O sea, ¿cómo los...? Son helicoidales, ¿no? ¿Eh? Son helicoidales, ¿no? Son helicoidales. ¿Y qué forma tienen? Cilíndrica, reloj de arena, o sea, de forma así, o al revés, o de barril. No, cilíndrico, ¿no? Sí. Son como, creo que aquí, a ver si te... Depende de la marca. ¿No te jodí? Ah, depende O de sea, la sí he visto cómo se los Para sacan. sacan así. Sí, no, ¿verdad? Este es un resorte, No. es una espuma, pero pues también hace las veces de resorte. Ah, Este es de tapicero, se le pone. ¿Y por qué abajo es un montón de mugre comprimida y arriba suavecito? ¿De cuál es el lado derecho para poner hacia arriba? ¿Se pone en el sillón así o así? no, al revés. ¿Por qué? O sea, lo más suavecito para arriba, ¿no? Sí. Y en un colchón, También. entonces, esto es un resorte, esto es un resorte, esto es un resorte, todo lo que está aquí es un resorte. Esta chumacera SKF es un resorte. Creo que no traigo, traigo mis juegos de resortes. Una liga es un resorte, o sea, las ligas son resortes. Estos son demos chiquitos. Este es cono, cilíndrico. En la pluma traen un resorte. ¿Cómo es el de la pluma? Cilíndrico. Cilíndrico. ¿Y de qué paso es el de la pluma? ¿Constante? ¿Paso de hélice constante o variable? Deje check. Variable, ¿no? ¿Mm? Variable. ¿Lo han visto? Este es un resorte lineal, pero de pinzas de jardinero de flores. Así es. Está hecho torsionalmente, pero es lo tiene en medio las pinzas para regresar las manitas. Este clip es un resorte, un clip es un resorte, este es un resorte. Esta cosa que traigo aquí es un resorte de papel, ¿sí o no? Creo que no traigo de los otros, traigo de los de barril, Todo es un resorte. de los de colchón. Por ejemplo, el de ese plástico blanco que tiene es un resorte, pero solo en un eje, ¿no? Digo, en tres O ejes. sea, este es un Nylamid acero, de 1 pulgada. Ese es un resorte. Depende cómo lo uses, cómo le ponen la fuerza. Si lo pongo así es un resorte de compresión, si lo estiro, así lo pongo para colgar, de tensión. Si lo uso como viga es de flexión, si lo uso como barra está en torsión. Y lo puedo usar de forma combinada. Esta chumacera es un resorte, porque es un soporte de flecha que tiene un valero. Un valero es un resorte pues que te da rigidez en 2 direcciones, a veces en 3, pero es para que gire más, para que ruede, ¿no? Para que ruede, pero por eso tiene tornillos y esta es una carcasa, entonces si va a soportar una flecha así, va a soportar en esta dirección, en la de la gravedad, pero también para que no se vaya para los lados. Y la puedes poner también así, en vertical, a veces en un ventilador o también así, colgado. Entonces esto es como si fuera, como tiene rigidez en esta dirección y en la otra dirección y en forma cruzada. Sí, pero bueno, los resortes, bueno, ahorita en las fotos van a aparecer los resortes. Los resortes hay de todos colores, de todos sabores, ¿no? Se fabrican para todos los tipos de cargas: tensión, compresión, flexión, torsión y en forma combinada. Pues hay de muchísimos tipos, formas, colores, sabores, materiales. Así, por ejemplo, tenemos resortes que son de alambre. Y el alambre típicamente es el alambre de sección transversal redonda, pero también hay cuadrada o rectangular, ¿no?
O sea, los helicoidales de eje circular son los más comunes. El llamado resorte mecánico, el que si vemos uno así como estos, pues este es de alambre circular, ¿no? Pero los hay de sección transversal cuadrada o rectangular, ¿no? Los hay planos que pueden ir en espiral, que pueden ser vigas en voladizo, en cantilever, que son muelles. Los carros de antes usaban en lugar de la suspensión, en lugar de resortes helicoidales eran con muelle. O sea, son varias hojas así, acomodadas en capas, y la rueda iba aquí, y este era el resorte. Y digo, todavía los hay en las camionetas que saltan, hay ese tipo de resorte, ¿no? Hay muchísimas formas especiales, los de espiral para cuerda de reloj, que son antes los relojes mecánicos, digo que ya son historia. Los hay resortes de perfil cónico, por ejemplo las baterías. ¿Qué resortes tienen las baterías? O en donde uno ponga pilas, como son los resortes que tienen las pilas. Son cónicos. Son cónicos. ¿Y por qué son cónicos? Ya se me perdió el cónico. Ya se me perdió el resorte cónico. ¿Por qué creen que se usen los cónicos? Por ejemplo, este tiene forma de barrilito. Yo lo puedo deformar hasta una espira, hasta un diámetro de ala. El cónico, digo, hay para que tenga comportamiento no lineal dinámico. En general, para las baterías es porque se puede comprimir hasta el tamaño de una espira. O sea, si va así, si lo comprimes, se va a comprimir hasta una sola raya, una sola espira. O sea, es por espacio. Es por espacio. En fin, ¿y para qué función tendría en una batería? O sea, ¿por qué hay que ponerle un resorte a